Gracias por acogerme de esta manera y con tanto cariño. Solo voy a hacer un pequeño apunte de actualización para que me ubiquéis en las tareas que estoy ahora, porque desde hace como 1 año y medio que ya no estoy en la universidad, porque el provincial de los jesuitas actual de España, Antonio España, me hizo un encargo particular que es en su plan de provincia para abordar el tema de los abusos o del abuso, pues puso en marcha 4 áreas. El área de comunicación para abordar estos casos tanto en comunicación externa como internamente dentro de la compañía. El área canónico-jurídica para los procedimientos necesarios que hay que llevar a cabo cuando se detecta algún caso de abuso. El área de entorno seguro, que supongo que lo habréis oído mucho porque está ahora muy implantándose en la mayoría de las instituciones de la Iglesia y viene mucho a raíz de la llamada del Papa a hacerlo. Y por último, el área teológico-espiritual, porque en los últimos 2 años, yo creo que a partir de la famosa carta del Papa Francisco del año 2018 al pueblo de Dios, que es cuando habla de las famosas diversas manifestaciones del abuso, no solo sexual, sino de poder y de conciencia, y habla también y formula el tema del abuso como algo que está empapando los modos de proceder en la Iglesia y que tiene una dimensión un poco sistémica, pues se consideró que de alguna manera cuando el abuso sucede dentro de la Iglesia es porque necesariamente deberíamos hacer una reflexión espiritual y teológica de ver de qué manera en la presentación del misterio de Dios estamos poniendo algunos subrayados que en lugar de ayudar a encontrarnos con el auténtico rostro de Dios evangélico, pues lo que hacemos es favorecer comportamientos abusivos, ¿no? De cualquier tipo. Y ahí es donde estoy porque me encargó ser la coordinadora de esta área teológico-espiritual y entonces en esta área pues abarcar un poco la parte espiritual para dar ejercicios o jornadas de formación respecto a temas espirituales en los que distorsionamos a veces en nuestra comprensión de estos conceptos la experiencia de Dios y que favorecen el abuso. Como desde el punto de vista académico hemos puesto en marcha un proyecto de investigación con profesores de todas las instituciones universitarias de la Compañía de España, que justamente el título de la investigación es la dimensión estructural del abuso en la Iglesia desde esta perspectiva teológica, aunque el equipo es multidisciplinar, ¿no? Porque hoy en día todo tiene que ser en diálogo, no solo desde una perspectiva única, sino que esa perspectiva se tiene que enriquecer, en este caso, pues desde la filosofía, la educación, la psicología, etc. Bueno, era para que me ubicarais un poco en qué me ocupo ahora y que de alguna manera, cuando en algún momento mencione como las líneas espirituales o de corrientes espirituales que están naciendo y que están atravesando el siglo XX-XXI, pues esta nueva que está invitando, con la que está invitando el Papa, desde mi punto de vista, a una auténtica reforma de la Iglesia en sus modos de proceder, pues creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no solo son modos de vivir, sino modos de proceder en nuestros modos de vivir. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta introducción que de alguna manera va a tener que ver con lo que vamos a hablar de forma muy indirecta, pero que está ahí por lo importante que es, ¿no? Porque va a tocar esa revisión interna de muchas cosas que hacemos y del modo en que lo hacemos y de nuestros lenguajes. Bueno, pues voy a ver si me sale. Se lo he mandado también a Teo por si acaso, pero voy a intentar compartir la pantalla con el PowerPoint que he hecho para pues ver, a ver, no, yo no lo puedo compartir desde aquí porque no lo tengo en Google Drive. A ver, gracias, gracias. Vale,
Bueno, pues el título un poco genérico de los 2 ratitos que vamos a compartir. Este primero más o menos hasta las 11:45, 12 menos cuarto. Luego tendremos un ratito de descanso y de reflexión para preguntas, etcétera, y luego otro rato. Pues el título sería Esos nuevos modos de vincularnos y de hacer familia, ¿no? Pero pasamos a la siguiente diapositiva y para poder adentrarnos y entender esos nuevos modos de vincularnos, vamos a ir muy despacito para no dar nada por supuesto, porque nos pasa en la vida como pasa con el Evangelio, es decir, que lo esencial, que lo tenemos delante y que lo hemos repetido tantas veces, es al final lo que es más difícil de vivir, lo que es más difícil de recordar y lo que tenemos que mirar una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Pues lo primero que hay que recordar es que el amor tiene que ser o tiene que estar en el corazón de cualquier modo de relacionarnos y de vincularnos, ¿no? Yo creo que ha sido una buenísima noticia la encíclica Fratelli Tutti, que os confieso que todavía no me ha dado tiempo a leerla entera, y también os confieso mi asombro de que un día después o 2 días después de ser publicada ya había mesas redondas y cosas así, porque creo que se necesita mucho tiempo para empaparnos de cosas que son tan importantes y que hacer una lectura meditativa como merece un texto de esta envergadura lleva tiempo. En este inicio de lectura que he hecho, desde luego no tiene desperdicio y por eso os compartía este número 63, son unas frases del número 63, donde dice, ¿no? El Papa, o nos recuerda, es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan. O sea, solo es el amor el que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. Es decir, que llevado a nuestro terreno al que vamos a reflexionar, los vínculos que se generen si no están sustentados en el amor van a ser profundamente frágiles, ¿no? Si se hacen por moda, si se hacen por ideología, si se hacen por cambiar, si se hacen porque uno no quiere otra cosa, porque lo que sea. Hay muchas razones, todas muy interesantes, pero si esos vínculos no están sustentados en el amor, van a ser profundamente frágiles, ¿no? El amor es el que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa, ¿no? Fijaos qué bonito que el Papa está recogiendo justamente el espíritu un poco con el que habéis planteado esta temática, ¿no? El amor nos permite crear una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Aquí ya juntamos 2 palabras que luego vamos a ver enseguida, ¿no? Que es la imagen de la casa, que vosotras también en la familia Vedruna la tenéis muy fuerte, y el tema de familia, ¿no? Quiero aquí como que caigamos en la cuenta de que es que hacer familia es profundamente difícil. Es que es muy difícil hacer familia. Todas o muchas de las iniciativas civiles, ¿no? Pensemos en el ámbito civil, donde se quieren poner en marcha proyectos, ¿no? Proyectos en común. Por ejemplo, vayámonos a la política. Y en este sentido quiero insistir en que no voy a posicionarme políticamente, porque además mi historia política es de las de bandazos. Yo he votado a casi todo el mundo, para que veáis lo claras que tengo las cosas. Pero creo que es muy significativo en el famoso movimiento del 15M, donde se quería renovar la política e incorporar muchos movimientos diferentes, ¿no? y incorporar las diferencias, etcétera, y uno va viendo la historia y del origen, ¿no? Esa famosa fotografía con los primeros fundadores, ¿cuántos años han pasado? En muy pocos años, pues ha habido muchos conflictos interiores y hay muchas personas que se han ido, etcétera, etcétera, etcétera.
insisto, no, o sea, este es un ejemplo porque es muy cercano y muy visible y muy conocido. Me da igual otros partidos políticos la duración que tiene, han cambiado de siglas, etc. ¿A dónde voy? A que tomemos conciencia de que, y en particular la vida religiosa, donde os estáis juntando personas de distintas procedencias, de distintos países, de distintos lugares, y donde a veces una se desespera, ¿no? Porque es difícil vivir en comunidad, porque fulanita piensa de una manera y yo pienso de otra, y yo quiero ir más rápido y la otra pues no me sigue, o está anclada en lo antiguo, o lo que sea, ¿no? O que me pone nerviosa porque deja las cosas desordenadas. Quiero decir que la convivencia es muy difícil, construir familia es muy difícil, y de verdad que es un milagro, es un auténtico milagro que nuestras tradiciones, nuestras tradiciones a veces suficientemente largas, sostengan modos de vida familiares. Es un milagro. Tenéis que tomar o tenemos que tomar conciencia de eso, porque lo natural, o sea, lo natural es que este tipo de relaciones de una gran diversidad, donde hay una enorme diversidad, que van más allá de los vínculos de sangre, terminen en la dispersión, en enfado. Eso es lo natural. Lo difícil es permanecer incorporando esas diferencias. Incluso sucede también en el ámbito biológico, ¿no? ¿Cuántas peleas familiares hay? Muchísimas, ¿no? Padres, madres, hijos, hermanos entre ellos, bueno, en fin, ¿no? Disputas familiares. Así que, por eso, esta formulación de el amor es el que nos permite construir una gran familia es fundamental. No lo demos por supuesto. Y también el amor es el único que permite que nos sintamos en casa, más allá de ideologías, más allá de proyectos, más allá de muchas cosas. Porque la segunda frase es, el amor es el que sabe de compasión y de dignidad, ¿no? Es decir, no estamos hablando, y aquí el Papa me gusta mucho, de un amor agradable, emotivo, emocional, como un poco blando, ¿no? En ese sentido, sino que tiene dos rasgos, o al menos el Papa ha destacado dos rasgos importantísimos y muy fuertes, que son la compasión, es decir, que sabe del dolor, que se acerca al sufrimiento de cualquiera. Entre los miembros de una familia no hay distinción, es decir, que cualquiera de esos miembros tiene la misma importancia, pero nuestro corazón estará especialmente atento a aquel miembro que más sufre, que puede ser uno de los más cercanos y puede ser uno de los más de las recientes incorporaciones o de las nuevas incorporaciones o vínculos que puede haber. Pero este dato es muy importante, ¿no? Si no estamos atentos o atentas, perdón, al sufrimiento, no podremos construir una verdadera familia. Y es un amor que sabe de dignidad, es decir, que da valor a cada uno de los miembros, que no es más una hermana que se dedica más a la cocina, que se dedica más al trabajo social, que se dedica más a lo académico, que se dedica más a estar con los inmigrantes, que se dedica más a labores administrativas, que no, que es el amor de familia, es un amor que da dignidad, o sea, que sitúa a cada persona y que la mira y que le da valor en lo que hace y en lo que es. Esto es fundamental, porque si no es donde brotan los celos, las empatías o antipatías, ¿no? Pasan en las familias entre hermanos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el cuidado, y ese cuidado tiene que tener la compasión y la dignidad, ¿no? Que no se discrimine a nadie, pero aplicando esta discriminación o no discriminación dentro, ¿no? Bueno, entonces estamos llamados, claro, esta es una vocación cristiana, quiero decir, que es lo que está recordando el Papa en la Fratelli Tutti,
que estamos llamados a ser reflejos de la nueva familia de los hijos de Dios. Es decir, que aquí nadie es extranjero, en sentido absolutamente amplio. Por eso, para nosotras es un escándalo que los países no seamos acogedores con las personas que vienen de fuera, con los que son distintos a nosotros en todos los sentidos, también en su condición sexual, en su mirada sobre la realidad, en sus creencias, en su diversidad de religiones. Es decir, nosotros o nosotras tenemos que mirar a los otros y a las otras personas como hermanos y hermanas, ¿no? Del mismo modo que miramos a nuestras hermanas y hermanos biológicos. Es decir, luego mencionaré un poco la importancia de relacionarnos, las familias que construimos familia desde una raíz biológica y las familias de vida religiosa o de laicos consagrados, laicas. Tenemos que estar siempre en diálogo porque nos necesitamos mucho unas a otras o unos a otros. Porque en el acompañamiento y en la amistad que tengo con personas de vida consagrada, me llama a veces la atención que la propia persona expresa una cierta diferencia entre su familia biológica de origen, ¿no? Como si esa fuera un poco más que la familia que se forma en la vida consagrada, ¿no? Con las personas de comunidad. Cuando la opción es tratar de reproducir los vínculos que da la potencia, la fuerza que tiene el vínculo biológico, reproducirlo de la misma manera o mayor que con las personas con las que no se tiene ese vínculo biológico, ¿no? Esa es la nueva familia de los hijos de Dios, ¿no? Y ese vínculo es irrompible. Es decir, igual que yo no puedo dejar de decir que mis dos hermanas, nosotras somos tres, yo tengo dos hermanas, yo soy la de medio, somos tres, y yo no puedo dejar de decir que son mis hermanas, o puedo despotricar contra ellas y decir que no quiero ser hermana, ¿no? Pero el hecho es que lo soy, por mucho que lo pueda decir de palabra, es algo constitutivo ya me ha configurado, ¿no? Mi persona, incluso aunque sea para el rechazo. Y es un vínculo irrompible. Es decir, desde nuestra fe no es una opción. No es una opción, sino que lo que nos está diciendo nuestro Dios, lo que nos dice Dios, es que tenemos que hacer un camino de conversión para que nuestros ojos vean de forma natural a cada ser humano como hermano y hermana nuestro y nuestra, porque lo son, ¿no? Es verdad que esto no quita el hecho de que haya diversos modos de vinculación y de relacionarnos y de compartir esa vinculación y otras pertenencias, ¿no? Por eso he puesto ahí el símbolo del árbol, que además es un árbol de mostaza, de la semilla de mostaza, ese que está en la imagen, que de una semilla pequeña nacen tantas ramas, ¿no? Todas están en el mismo tronco, pero dan una sombra común y acogen, pero hay una gran diversidad, una gran fecundidad, hay modos y maneras, ¿no? Porque nosotras no podemos agotar ninguna persona en particular, ninguna familia carismática en particular agota esta llamada universal en el modo de mirarnos como hermanos y hermanas y de tratarnos, porque además hay algo muy cultural, ¿no? Es decir, vosotras que tenéis hermanas de diversas culturas y de diversos continentes, sabemos que en el modo de tratarnos, que las relaciones paterno y materno filiales son diferentes en algunas culturas de África, en algunas culturas de Latinoamérica, y lo que yo doy por supuesto en mi modo de relacionarme aquí en Europa
Pues en el mundo oriental no, porque ellos se tocan menos, nosotros hablamos de una manera, ¿no? Es que en esa comprensión hay diversidad de vinculación. Pasamos la siguiente, seguimos avanzando, ¿no? Entonces, en este hacer familia, es verdad que hay un suelo común, ¿no? Por eso os decía que vamos a ir agrandando desde lo común, aunque intentaré con ejemplos ir matizando o ir poniendo ejemplos diversos, pero lo que no hay duda es de que hay un olor de hogar que es evangélico, ¿no? Que allá donde vayamos, y esto es lo bonito, ¿no? Como habéis mencionado, que aquí en este encuentro hay alguna persona de tradición de las escolapias o de la tradición de las clarisas, y, ¿no? Según he oído. Pues porque hay un olor de hogar común donde ojalá que vayamos donde vayamos y nos encontremos con gente de iglesia, podamos sentirnos a gusto porque tenemos ese olor de hogar, ¿no? Yo creo que las mujeres además somos especialmente sensibles a esto del olor, ¿verdad? Si a mí me preguntarais, creo que incluso allá en el otro encuentro hace ya años de Galilea lo compartí, que de los 5 sentidos, a mí en particular, a mí Dolly, el que me conmueve y me mueve mucho es el olor, ¿no? El olor me revoluciona interiormente, ¿no? Porque cuando entras en una habitación y, por ejemplo, ha pasado por allí una persona querida y ha quedado un cierto aroma, pues de repente te remueves y te alegras, ¿no? Bueno, pues eso debería pasar con todos los ámbitos creyentes, donde al entrar, simplemente por el hecho de entrar, ese olor evangélico se nos haga presente. He puesto ahí 4 palabras que me parece que son comunes, aunque tenga luego matices en el modo de concretarlo y de encarnarlo, ¿no? El primero de ellos he puesto que sería la pobreza, ¿no? La pobreza, que ya sabéis que muchas veces ha sido, voy a ponerme un poco de luz que si no ya no veo. Bueno, la pobreza ha sido muchas veces una palabra como usada como muy en exclusiva para la vida consagrada, ¿no? Para la vida religiosa, sea apostólica, sea contemplativa. Pero yo como persona laica que siempre he deseado desde que tengo uso de razón el seguimiento del Señor es esencialmente en pobreza porque seguimos a un Señor pobre, ¿no? Es decir, que es una palabra que no la puede tener nadie en exclusiva, sino que en el lugar en el que cada uno estemos y desde ese corazón de la vocación luego particular que cada uno tiene, la pobreza es una realidad compartida, necesariamente. Y si no se da, pues nos tenemos que ayudar unos a otros a llamarnos la atención sobre de qué modo vivimos la pobreza, ¿no? La pobreza, voy a decir algunos de los rasgos que yo compartiría, ¿no? Digo que comparto también desde mi propia vocación laical, personal, familiar y ignaciana, ¿no? Porque yo, pues eso, la fe y la vocación se vive de forma muy, muy personal, en esa intimidad propia, única y exclusiva que cada uno tiene con Dios. Hay también una vocación muy particular, que en mi caso es el matrimonio y la maternidad compartida con la paternidad de mi marido, con los hijos, y luego pertenezco a la familia ignaciana en los entornos de la Compañía de Jesús, ¿no? Y la pobreza no es negociable, ¿no? La pobreza es un bien y es un consejo evangélico para todos y desde mi punto de vista es más que un consejo, ¿no? Es más que un consejo. Para mí el seguimiento de Jesús es en pobreza, no lo concibo de otra manera. Y perdonadme o disculparme si en esto soy un poco radical, ¿no? Pero es que no lo entiendo, no logro entenderlo de otra manera.
y soy consciente y lo digo con pudor y con mucho respeto porque a pesar de que soy ignaciana, por ejemplo, sabiendo que hay una compañera o hermana Clarisa, eh, para mí Santa Clara de Asís, por ejemplo, es uno de los referentes de mi vida, ¿no? Las damas pobres. Y el voto de pobreza para ellas tiene un carácter muy singular, ¿no? Por eso digo que luego tendrá su singularidad en la forma de encarnarlo, pero en cuanto a principio rector del modo de vivir el Evangelio y de esa manera construir familia, es innegociable. Lo que no podemos admitir es la miseria, pero la pobreza es un bien, porque la pobreza nos ayuda a vivir situados en lo que de verdad somos. ¿Y qué somos? Somos muy pobres criaturas, ¿no? Desnudos nacimos y desnudos nos iremos. Es algo sustancial de lo que somos, ¿no? Entonces, cuando nos llenamos de cosas, si no lo hacemos porque buscamos un bien mayor, al final estamos con ello tapando una realidad fundamental que es la pobreza de criaturas, ¿no? Con mucho valor, que ya lo he dicho antes, con mucho valor, somos muy valiosas, pero que no somos ni más ni menos que personas, ¿no? Y esto es fundamental ahora porque esto nos ubica claramente de una forma muy sencilla en el modo de relacionarnos. Es decir, que cuando estamos con personas inmigrantes o cuando estamos con hermanas de comunidad, cuando nos relacionamos con personas que tienen cargos en la comunidad o que no los tienen o lo que sea, si olvidamos esto, pues es cuando se producen estas, pues yo estoy arriba, tú estás abajo, yo te ayudo y qué bueno soy, estas cosas, ¿no? Que no son evangélicas. La pobreza, además, no es un mérito. Es muy importante que tomemos conciencia una y otra vez que la pobreza no es un mérito. Yo creo que el único que tiene mérito es Dios, que siendo rico se hizo profundamente pobre. Que lo tenía todo porque por ser divino, y entonces se despojó de su rango. Nosotras, cualquiera de nosotras, incluso aunque hubiera procedido de una familia, pongamos, aristocrática o que hubiera tenido una posición social buena, incluso aunque para el seguimiento de Jesús lo haya dejado todo, o como le pasó, por ejemplo, a Francisco de Asís, ¿no? Que su padre era comerciante de telas y luego tiene ese gesto profético que a mí me chifla, me fascina, porque es un gesto profético de quedarse desnudo. No es un mérito, no es un mérito, porque incluso todo lo que hemos recibido se nos ha dado, eso en primer lugar, y si miramos a los otros como hermanos, en realidad nuestras renuncias están sustentadas en el reparto justo de los bienes que por circunstancias históricas con las que a veces no hay que pelearse, sino simplemente volver a repartir mejor, debemos hacerlo con absoluta naturalidad. No es un mérito, no tiene mérito. Sí tenemos esta mirada de fraternidad. La cuestión es si tenemos mirada fraterna, la pobreza no es un mérito, ni una conquista. Es nuestro modo real de relacionarnos. Real, digo, el que se corresponde con la realidad de lo que somos y la realidad de lo que es cada hermano y hermana nuestra. Por eso la pobreza evangélica, que debe invadir los espacios familiares de cualquier tipo y el modo de relacionarnos y de vincularnos, tiene por compañera la sencillez. O sea, la pobreza nos debería hacer personas muy sencillas, muy
¿no? Que tampoco tengamos aquí la bandera de, jo, qué guays somos porque somos pobres, ¿no? Sino, ya está, es que no hay que darle muchas vueltas, diría yo, ¿no? Es como, ya está, ¿no? Porque la pobreza evangélica no es fruto nunca de una ideología, ni defiende ninguna causa. Tampoco es yo defiendo la causa de los pobres, porque no es eso. Es yo soy tan pobre, aunque sea de otro modo, que en todo caso lo que defendemos es la causa de la justicia, ¿no? Pero es ayudarnos unos a otros a ser quienes somos, ¿no? La pobreza respeta a los otros y privilegia el reparto de los bienes, ¿no? Y sobre todo tiene una cosa muy bonita que es que ayuda a que se vea mejor la acción de Dios. Cuando nos manejamos en pobreza, es más fácil para todos saber dónde está Dios. Cuando a veces nos quejamos, o no nos quejamos por fuera, pero ¿no? Hacemos convocatorias y viene mucha gente o viene poca gente y nos manejamos en términos cuantitativos, evangélicamente hablando, no caemos en la cuenta que la pobreza es nuestra ganancia, porque cuando hacemos las cosas gratuitamente y desde medios muy pobres y luego y con una fe muy profunda, sin esperar que sea yo quien me beneficie de la abundancia que pueda salir de un u otro modo, lo que salga será mucho más evidente que es de Dios y no mío, que no lo he forzado yo, sino que yo solo he puesto mi parte, ¿no? Y que si de mi parte, que es tan pobre, sale algo, no sé cuándo ni de qué modo, pero algo saldrá, porque si es bueno, ¿no? Si yo pongo lo mejor que tengo, no dudemos jamás que algo saldrá. Ahora, cuándo, cómo, no me corresponde a mí saberlo. Eso sí que será necesariamente de Dios, siempre, ¿no? Bueno, así que este es mi cántico a la pobreza porque tiene que empapar toda nuestra vida familiar. El segundo elemento es la oración. No, hay una sed y hay una sed mundial, diría yo. Cuando he estudiado las corrientes, los ejes espirituales del siglo XX-XXI, ¿no? Yo creo que todas sabemos ya a día de hoy que hay un anhelo de trascendencia, aunque no tenga una forma muy clara, ¿no? O unas palabras muy claras, pero hay anhelo de maestros espirituales y maestras espirituales. Hay anhelo. Yo diría que sí. Sí. Incluso dentro de la propia iglesia. Quiero decir que a veces lo pensamos como para atraer a jóvenes, pero no sé vosotras. Yo he echado mucho de menos a lo largo de mi vida esa figura de maestro y de maestra espiritual. Quiero recalcar que va más allá de encontrar personas buenas, sino de esa figura particular que fácilmente en la conversación sale a hablar de las cosas de Dios. Y no sé si había aquí una hermana carmelita, puede ser, que no me equivoqué, que también a lo mejor o iba a haber, pero por ejemplo, la tradición carmelitana es la de las personas que tienen que estar muy avezadas en el lenguaje interior, ¿no? ¿Cuánto se echa de menos poder conversar de forma natural sobre las cosas de Dios? Mucho. Internamente también en la iglesia. La oración precisamente nos recuerda esa necesidad del trato familiar con Dios, cotidiano, porque cuando se da ese trato, la conversación con él y con otros sobre las cosas de Dios fluye, no se fuerza,
sino que fluye, ¿no? A una madre le sale hablar de sus hijos, que a veces nos ponemos un poco pesadas enseñando las fotos, ¿no? Porque es como lo que te da vida, te ilusiona, te ocupa tu cotidianidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo de Dios sale solo si uno tiene eso ahí como muy metido, ¿no? La oración, dentro de todas las cosas que podemos hacer en la vida, nos empuja hacia la trascendencia y aunque solo sea por el gesto ese, como decía Teresita de Lisieux, hay infinidad de definiciones de oración. A mí me encanta, hago colección. Así que si todas las que tengáis y me vayáis pasando me hace mucha ilusión, ¿no? Tengo un archivo de frases sobre lo que es orar y hay una diversidad que también expresa esa diversidad de experiencias. Pero traigo a colación la de Teresita de Lisieux porque decía aquello de es una mirada dirigida al cielo. Es decir, que podemos estar cocinando y simplemente esa mirada del cielo que se puede hacer con el corazón, ¿no? De vincular esa experiencia a nuestro Dios, ¿no? Saber que Él está conmigo y yo con Él, es suficiente para ese gesto que lo que hace es remitir todo lo que hace y abrir todo lo que hago y hacemos a la trascendencia, ¿no? La oración es alimento del alma, espacio de intimidad, ¿no? Una familia no se puede construir si no hay intimidad. En este sentido, por eso es muy importante encarnar y concretar la familia, porque es muy bonito experimentar la familia de los hijos de Dios en clave mundial y universal, en clave eclesial, pero claro, necesitamos espacios de intimidad para captar en qué medida esto se puede vivir universalmente. Entonces, cada familia carismática nos ayuda a vivir la intimidad en nuestras comunidades, en nuestros grupos, con esa clave más personal, más concreta, fundamental, ¿no? Y hacerlo creíble, ¿no? Que no sea una idea. Y traigo a colación esa famosa frase que la utiliza el Papa varias veces, pero que no es del Papa, de la familia que reza unida permanece unida, ¿no? Entonces, la oración es fundamental y es verdad que cuando hay conflictos y de repente vamos al espacio de oración y rezamos ante el sagrario o colocamos interiormente a Dios en el centro, es un correctivo siempre, ¿no? Para nuestras tensiones y todas estas cosas que están por dentro así, ¿no? Y fulanita y menganita y el otro y el... Bueno, nos vuelve a recolocar, ¿no? Como ha ocurrido en esta oración que ha precedido este encuentro, ¿no? La tercera palabra es la caridad, que ya he hablado un poco de ella, ¿no? Por eso esta la voy a hacer más breve, ¿no? La caridad lo es todo. La caridad es el corazón de una comunidad, es el corazón de la Iglesia. Bien también lo sabía Teresita de Lisieux, ¿os acordáis? Que cuando ella estaba buscando su vocación, aun siendo carmelita, luego se puso muy contenta y en la historia del alma, ¿no? De un alma, ella dice que ya lo había encontrado, porque dice, en la Iglesia yo voy a ser el corazón, porque en el corazón se encuentran todas las vocaciones, ¿no? Así que no era lista ni nada ella. Se dijo el corazón porque ahí nos encontramos todos, ¿no? Sin amor todo está vacío. Pero repito, el amor no es un sentimiento. Y dentro del amor hay una cualidad fundamental que me gusta un poco recordarla porque probablemente cuando hablamos entre nosotras y en los ámbitos de iglesia, si hiciéramos una encuesta de cualidades del amor, pues no sé cuál saldría en primer lugar, pero me parece que automáticamente te viene pues, la entrega, la generosidad, el servicio y tal, ¿no? Pero en el himno de Corintios 13, la cualidad primera y el orden de los factores altera el producto es la paciencia. El amor es paciente, es servicial, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo tal. Es que decir que el amor es paciente es muy fuerte, ¿no? Significa acoplarnos al ritmo de Dios, escuchar
la diversidad de ritmos que hay en una familia, es muy difícil acompasar ritmos. Es uno de los grandes problemas, por ejemplo, en la vida matrimonial. Cuando los cónyuges tienen ritmos distintos y queremos llevar siempre al otro a mi camino, ¿no? Acoplar visiones distintas, acoplar responsabilidades distintas, ¿no? Bueno, la familia no se puede construir sin paciencia. Pero el amor, además, también quisiera recordar, ya que vamos a hablar de nuevos vínculos o de diversidad de vínculos, disculpad si oís a mis perros, no sé si se oyen de fondo, es que están ladrando. Esto es lo que tiene compartir familia, ¿no? Bueno, el amor rompe espacio-tiempo, ¿no? Se puede ser familia aunque haya que marcharse y aunque uno esté lejos, ¿no? Hay vínculos que van más allá del espacio-tiempo y que también hay que tener en cuenta para entender lo que significa construir familia, ¿no? Y tampoco voy a decir una cosa que va contracorriente y es políticamente incorrecta hoy por esto de la pandemia, ¿no? Pero también se puede ser familia sin abrazarse, ¿no? Seguro que todas tenemos experiencias de amistad o de personas que más allá de la congregación o más allá de la familia biológica, pues a veces te sientes más unida a esa persona que a otras y la consideras más de tu familia que otras personas más cercanas, ¿no? Y a lo mejor tienes que pasar toda la vida con una relación que, sin embargo, es profundamente significativa a nivel vocacional para el crecimiento en Dios y en el seguimiento, y sin embargo no va a existir prácticamente nunca el abrazo físico. Ese vínculo es enormemente potente porque lo que el amor nos comunica es que va más allá del espacio y del tiempo. Y por eso nosotros o nosotras podemos vivir la pandemia sin que reste, podemos tener el anhelo del abrazo, pero el amor, digamos, no se toca, no se toca, ¿no? En este sentido, no, el amor sigue con muchas alternativas posibles, ¿no? Hay mucho por descubrir. Y por último, el compartir, ¿no? Es decir, esto cae por su propio peso. La familia evangélica sabe que se sostiene desde el poner todo en común, como el texto de los Hechos, ¿no? El compartir los bienes, el compartir la vida, el compartir afectos, el compartirse, ¿no? Que es lo que siempre hemos visto como ejemplo clarísimo en nuestro Señor y esto es la llamada que tenemos, ¿no? Es decir, que la mayor propiedad que tenemos, que es el amor y el afecto, que significa justamente desposeerse continuamente, pues eso es lo que debe construir la familia, ¿no? Compartir la vida, de hecho, es mucho más que compartir cosas concretas, ¿no? Por eso cuando hacemos proyectos, cuando diseñamos los proyectos, ¿no? de obras o de lo que vamos a hacer en los años venideros y discernimos, la clave es, una de las claves importantes es de qué medida nos estamos compartiendo como personas, ¿no? Y favorecemos el encuentro con los demás, con las demás personas para que ellas se compartan con nosotras, ¿no? Esto es muy importante también. Pasamos a la siguiente imagen, siguientes palabras, ¿no? Que voy a ir un poco más rápido. Yo he preparado este PowerPoint si llega al final bien y si no, no pasa nada y se queda, ¿no? Prefiero ir así suavemente y, bueno, como yo creo que como en todas las realidades ayudan mucho las imágenes y aquí voy a pasar rápido porque las tenemos todas y son muy evidentes, ¿no? Pero algunas, ¿no? La casa y el hogar, en la página web vuestra de Vedrunas que me he estado leyendo estos días para
estar en sintonía con vuestra forma de vivir el carisma, que comparto en muchas cosas, porque estas imágenes son universales, ¿no? Pues me parece que lo dicen todo. Todas tenemos experiencias de casa de un tipo y de otro, ¿no? Casas en las que te sientes como extranjera, como de visita, y a veces de nuestra propia familia, ¿no? A veces hacemos visitas a los padres o a tíos o a tus hermanas o lo que sea, y de repente te sientes en familia porque, uy, cuidado, no toques el sillón que lo acaba de limpiar y como le pongas una mota de polvo. Bueno, esto o sea que la casa, no cualquier casa. Y tenéis puesta ahí en vuestra web, ¿no? La casa como símbolo de personas que habitan o comparten un espacio desde el cuidado, la acogida, el servicio, el trabajo o cualquier modo de relación mutua. Me gusta mucho que hayáis incorporado el tema de mutua, ¿no? Es la búsqueda de la reciprocidad, ¿no? de la correspondencia. Es decir, en la vida cristiana prevalece siempre la gratuidad, es decir, el que yo me dé no depende de que el otro me devuelva, no depende, pero lo ideal cuando generamos familia es la correspondencia y la reciprocidad, lo ideal, el fomentarlo, ¿no? No, yo soy siempre la que quito la mesa, yo soy siempre la que tal, no, yo lo hago, pero deja espacio para que otros también, otras personas se den. Otra imagen es la del hogar, ¿no? El fuego que daba luz y calor en torno al cual se congregaba y alimentaba la familia. Esto lo digo por sí solo, ¿no? Es precioso. Yo como, bueno, las que tenemos cierta edad recordamos, me gustaba y me encantaba muchísimo, me gustaba mucho cuando yo iba a ver a mis abuelos a un pueblito de Palencia, allá por el norte, casi limítrofe con Santander. Y recuerdo cuando en las casas se pasaba la Sagrada Familia, ¿no? Ahí, y para rezar el rosario o lo que fuera, pero lo que más me gustaba, porque el rosario no me gustaba en aquel entonces, ahora me gusta más. Otras épocas me ha parecido terrible, para que veáis, ¿no? Cada uno va teniendo sus caminos y no pasa absolutamente nada, porque lo importante no es el qué, sino el cómo y lo que significa. Lo que me ha quedado grabada es la escena, que es poner la Sagrada Familia y en ese momento venía mi abuela, mi abuelo, mi tío, yo tal, y rezábamos juntos, ¿no? Ese es el hogar, o en torno a la cena, o en torno a un fuego. Ahora, por ejemplo, que conservamos la casa de mis abuelos en este pueblito, que nada, es de casas de adobe, de vacas y todo esto. Una de las cosas que más también me gusta es, digo, porque cabemos, como son de estas casas un poco grandes, aunque sea muy incómoda porque es de ese estilo antiguo y no la hemos reformado, entonces se nos va a caer un día, pero no importa. Estamos todos mis sobrinos, nos juntamos a lo mejor 20 y por las noches hacemos una fogata cuando podemos, cuando no hay viento grande. Y es absolutamente maravilloso porque nos juntamos allí y a veces vienen las novias y ya, pues eso, la familia se agranda con gente ajena, algunos no son creyentes o cosas así, pero en torno a la fogata empezamos a contar chistes, a cantar, a hacer funciones, a reírnos, y eso es hogar. Y la última imagen es la de las zapatillas, que he puesto ahí como imagen porque lo expresa muy bien, ¿no? Si una cuando llega a casa no puede descalzarse y estar un poco a su aire, yo no podría, os lo aseguro, yo no podría. Yo necesito vitalmente tener espacio, que sería la casa, para estar en zapatillas, aunque el calcetín esté agujereado y que no se vayan a reír de mí, salir con los pelos un poco revolucionados y todo eso, ¿no? Es decir, ¿no? Es como, ay, puedo descansar, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, hay tres realidades fundamentales que están vinculadas o relacionadas o que conforman o que están dentro de lo que es la vivencia de la familia.
como ya os decía, que luego en la segunda parte es donde voy a concretar más pues algunas experiencias que conozco. Seguro que muchas de vosotras también las conocéis, pero para que tengamos esa panorámica de iniciativas que se están dando en la Iglesia, luego otro bloque de formas tradicionales de vincularnos tal, y un poquito de presentaros como esas líneas de fuerza que se están dando espiritualmente hablando en el siglo XX y XXI, ¿no? Pero antes era este suelo que me parece fundamental. Entonces, continúo, ¿no? Una de las tres esas realidades fundamentales que os quería compartir es la vocación. Ya sabemos que vocación viene de vocare, que es ser llamado para, o ser atraído por, o alguien que tira de mí, y que tiene una dimensión tanto externa como interna. Es decir, por una parte la vocación viene de fuera, en el sentido de que no nace de mí mismamente, ¿no? El seguimiento de nuestro Señor es una palabra que me viene, que no nace de mí, aunque está dentro de mí, ¿no? Pero que viene de otro que me llama. También el mundo tiene sus llamadas, ¿no? Y cuando queremos concretar el modo de seguimiento, yo tengo que escuchar no solo lo que me gusta, sino a qué me llama el mundo, ¿no? Lo que está sucediendo hoy me llama, me provoca y me invita a hacer algo de una manera concreta, ¿no? Sí. Pero también tiene esa parte interna de hay algo que me mueve en mis deseos. Es decir, la vocación siempre hay que acompasarla, hay que escucharla, tiene que haber un momento de coincidencia entre los deseos más profundos que normalmente tienen que ver con los dones que yo tengo, que haya una cierta coincidencia con las llamadas del mundo y, por supuesto, con la llamada última, que es la llamada de nuestro Señor, ¿no? En ese engranaje de llamadas es donde se da la vocación en mayúscula, ¿no? de que es el eje central, ¿no? Sobre el que me muevo. En este sentido, la familia es un lugar privilegiado para entender y escuchar la vocación. A ver, es que voy a poner, sí, me pasas a la siguiente imagen, que lo tengo desarrollado en la siguiente, porque claro, como estamos hablando de formar familia, es que es muy importante incardinarlo en un hecho que es de vocación, de diversas maneras, ¿no? La familia en sí misma, la familia biológica, pero también la familia carismática, porque hay una llamada central abarcante y luego unas llamadas en las que se va concretando esa vocación central que tienen que ver con la escucha de lo que sucede en el mundo y con lo que queremos ser. Pues en ese sentido la familia carismática o biológica es lugar privilegiado para escuchar y realizar la vocación. Es decir, entonces, por un lado, es en sí misma una vocación. El ADN del cristiano, como ya hemos visto antes, el ADN del cristiano es ser familia. Es decir, o construimos familia o no somos cristianos. Como lo de la pobreza, es que no es una opción. Es que si no, no sé lo que estamos siendo. Es en sí misma una vocación. Llevamos en nuestros genes ese ADN por el hecho de ser humanas y cristianas, ¿no? En la familia, la biológica y la carismática, encontramos raíces y tradición. Es decir, no nos vamos a inventar qué es ser una familia. Eso también lo recibimos. Si es que somos muy pobres, lo recibimos todo, ¿no? Entonces, ese lenguaje propio de ser familia, esa cultura, ¿no? De cuando una entra en un ambiente y de repente dice, estas yo creo que son medrunas. Porque sí, porque lo he notado. Por los bailes y danza, por el estilo de música, por lo que sea. Y dice, estas son medrunas. Hay una tradición. Y que va a determinar el modo
el modo y los vínculos con otros desde nuestro propio carisma, ¿no? Dolores, Doli, te paro un poquito. Es que ahora a las 11:30 tenemos la pausa. Bueno, de 11:30 a 12 menos cuarto, la posibilidad de hacerte preguntas a través del chat. Después nos vamos a la pausa de 12 menos cuarto a 12 y cuarto. Vale, entonces termino esta pantalla o sea, me quedo aquí en lo de la boca, digo, ya estoy terminando. Vale, estupendo. Vale, entonces, me había quedado en lo de menos cuarto, pero sí, gracias. Entonces, ¿hay diferentes modos de ser familia? Sí. ¿Hay diferentes principios motores de ser familia? Sí. ¿Hay diferentes carismas que ofrecen pilares distintos entornos a los que configurarse? Sí. Pero ¿todos tenemos un marco común dentro del ser cristianos? También, porque ser familia no es una opción. Pues lo dejo aquí y luego ya seguimos con las otras dos palabras que son pertenencia y identidad. Y luego ya compartimos también la diversidad. Gracias a vosotras. Pues si me volvéis a poner el PowerPoint, seguimos con este impulso. Y la verdad es que todo lo que habéis compartido me parece muy bonito y lo agradezco un montón. Pasamos a la siguiente imagen. Eso es. Había hablado de tres realidades importantes que están en el hecho de ser familia, y una era la vocación, que la vocación la recibimos y hay una parte de nuestra vocación que está dentro de la familia, y la vocación como para construir familia, ¿no? Y al hilo un poco de lo que ha comentado Concha, encaja muy bien, porque si lo vivimos como vocación, como llamada continua, quiere decir que siempre está en construcción. O sea, que la familia no es una realidad así estática, ¿no? En la segunda palabra que forma parte de la realidad de ser familia es la pertenencia. Tiene mucho que ver con lo de los apegos también que habéis mencionado, ¿no? Que sería hacernos la pregunta de a qué o a quién me siento vinculado. Y he puesto en cursiva el siento porque hay una parte que tiene que ver con el sentir y que es importante tener en cuenta, ¿no? Como se ha dicho, los vínculos biológicos son los que son y esos no se pueden negar, aunque no quiera o no me gusten, pero puede que no me sienta vinculada a ello. O sea que a lo que a veces me sienta vinculada dice algo de a quién quiero pertenecer o a qué, ¿no? Y también la pertenencia se construye desde el a qué o a quién estoy vinculada, ¿no? Y eso es muy importante también, ¿no? Sentir y estar o ser, ¿no? De tal manera que el carisma, por ejemplo, el carisma particular que vivimos según familias o grupos, congregaciones, tradiciones o lo que sea, traduce un estilo familiar en el que me reconozco, ¿no? Por eso he puesto ahí esas imágenes, como me habían dicho, ¿no? Que a lo mejor participaba pues alguien de las Clarisas, y he puesto el icono de Francisco y Clara, Teresita, Lisi y Carmelita. Abajo a la izquierda es Paula Montal de las Escolapias y, por supuesto, Santa Joaquina, ¿no? Que conociendo un poco, habiendo leído un poquitín, muy poco, pero un poquitín, que Santa Joaquina fue madre de familia, ¿no? De muchos hijos durante un tiempo largo de su vida, y que luego, después de quedarse viuda y hacerse mayor, funda vuestra congregación, lo primero que me venía era, os lo digo desde fuera, quiero decir, lo que a mí me transmite y con mucho respeto, era decir, si es que la propia persona de Santa Joaquina justamente encarna esta parte esencial del carisma de ser familia, ¿no? Es decir, que lo tenéis en la propia persona, no solo en lo que hizo y en los consejos que daba, sino su propia persona, ¿no? Forma parte del carisma. Eso me parece muy bonito. Entonces, seguimos en la siguiente imagen. Lo que está claro es que hay una interrelación inseparable entre la vida religiosa y las familias, ¿no?
y que hay una gran diversidad familiar. Por eso os ponía ahí algunas, ¿eh? No son todas las que hay, sino algunas que rápidamente me vinieron, ¿no? La familia nuclear, que puede ser, que es la biológica, y que, como bien decía antes otra compañera que participó, hablaba de que, un poco, yo lo digo con mis palabras, pero ese reduccionismo en la manera de entender la familia y cómo pedagógicamente incluso nos la vamos contando en las escuelas, ¿no? De como un círculo que se va abriendo poco a poco y muy... Pero la familia nuclear en África, en algunos lugares de África, no es la misma que entendemos nosotros, aunque sea biológica. Familias adoptivas, que significa generar vínculos de la misma naturaleza que los de sangre, pero donde no hay sangre, relaciones diversas, forman parte de, para cada persona en particular, cuál sería ese núcleo familiar, ¿no? El más estrecho, ¿no? Están las familias tribales, que incluyen parientes y vecinos. Yo creo que a veces no hemos dado suficiente importancia a la famosa expresión de que Santiago era hermano del Señor. Nos quedamos muy contentas diciendo que no era hermano biológico, pero que en los pueblos semitas pues, se llamaba hermano a un pariente. Y lo hemos mirado un poco como para tratar de justificar que eso, que Jesús no tuvo otros hermanos biológicos de María, ¿no? Vale, eso me parece muy bien, pero qué bonito es que Santiago, si formaba parte de los parientes de Jesús, resulta que se le llama hermano del Señor, ¿no? Y todos los que hemos, cuando conocéis otras culturas, lo sabemos, en organizaciones más amplias, a los niños que juegan juntos, entre ellos se llaman hermanos, con mucha facilidad, ¿no? Los niños de la calle se llaman, oye hermano, brother, no sé qué, se llaman hermanos con facilidad, ¿no? Luego también está la familia extensa, ¿no? Más allá de los padres y hermanos, qué importante es el rol de los abuelos y abuelas, la familia eclesial de los hijos de Dios, la familia espiritual de los carismas, ¿no? Y aquí encontramos, y por eso quería recordar en el Éxodo 3:15, ¿no? Que es donde es el episodio de la zarza ardiendo, donde Moisés se descalza y es el momento en el que Dios le comunica su nombre, el famoso yo soy el que soy, pero en realidad Dios, Yahvé, le comunica dos nombres. Le dice, yo soy el que soy, es decir, yo soy el que está contigo, porque en hebreo el verbo ser y estar coinciden, pero es que también le dice otro segundo nombre. Le dice, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. O sea, el nombre de Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los padres, un Dios de familia que se va transmitiendo de generación, de tradición, ¿no? De tradición, de linajes, ¿no? Eso me parece que es digno de recordar, igual que lo bonito que se hablara de Santiago, el hermano del Señor. Pasamos a la siguiente imagen con la tercera palabra que he puesto que es relevante para entender y para dar valor también a la profundidad que tiene el hecho de ser familia y construir familia. Y es la identidad. Es que sin identidad no somos nadie, ¿no? La identidad nos hace personas. Entonces, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, ¿no? La identidad de mi persona, mi DNI, pero también de un grupo con un carisma que nos caracteriza frente a los demás, que tiene, a veces a lo mejor tenemos los mismos rasgos, ¿no? Porque hay rasgos muy universales y es verdad, y a veces la diferencia está en el modo de organizar esos rasgos entre sí, o de el orden, o el matiz con el que se interpreta ese rasgo, es un subrayado especial. Y esa identidad es conjunto de rasgos, pero también es conciencia que una persona o colectividad tiene de ella misma, ¿no? Tengo conciencia de quién soy. Y cuando alguien me pregunta, Dolly, ¿quién eres? ¿Cómo me presentaría yo? ¿O quién diría yo que soy yo? En el modo de decirme, de la conciencia que tengo de mí, eso forma parte de mi identidad, ¿no? O igual que una familia también, o un grupo, ¿no? Nosotras somos, normalmente en las páginas web, ¿no? De las congregaciones o de los proyectos,
hay una pestaña que suele decir quiénes somos, ¿no? Nuestra historia. Eso dice de nuestra identidad, ¿no? Que está mucho, mucho más allá de nuestros comportamientos y de nuestras acciones, ¿no? Nuestras acciones nos definen, evidentemente. Somos lo que somos y lo que hacemos también, y lo que poseemos también dice quiénes somos. Pero está mucho más allá de nuestros comportamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos en la iglesia de forma así más oficial, como es el bautismo, pues hagamos lo que hagamos, somos bautizados y esa identidad, en principio, pues no la perdemos, ¿no? Es como una huella imborrable, ¿no? El famoso sello que ya no se puede quitar. Pero al mismo tiempo, hay quienes actúan en conformidad con el Evangelio que no están bautizados. Cuando el Señor dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad del Padre. O sea que también esta identidad tiene como unas normas o unos momentos de identidad muy, muy fáciles de ver, que marcan un antes y un después, pero luego también hay unas zonas de identidad y de pertenencia muy, muy abiertas, ¿no? Que pasa incluso en el Evangelio, que el mismo Señor lo explicitó de esta manera: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dijo, los que hacen la voluntad de Dios, ¿no? O sea que incluso dentro de los no bautizados hay una pertenencia y una identidad que también en conformidad con el Evangelio, ¿no? Esta identidad se recibe, no somos propietarias de ella, ¿no? Se recibe. Y bueno, como he dicho, los papeles y compromisos no agotan el carisma, y hay diversidad de formas de concretar este carisma. Pasamos a la siguiente imagen. Vale, en este segundo bloque, ¿no? Tenemos este segundo y un tercero que sería ya como ver más experiencias o lo que sea. El corazón de cada estado de vida. Este apartado, lo que yo quería compartiros, más que transmitir, es compartir, que además viene desde el siglo XX, en este movimiento fuerte de reconocimiento de la participación activa del laico en la vida eclesial, ¿no? En la vida eclesial, cuando digo vida eclesial, no digo intraeclesial, ¿eh? Quiero decir eclesial en cuanto a ser conscientes de que la vida de fe nos lleva al seguimiento de la misma manera y con igual radicalidad que un consagrado de vida religiosa o que un ministro sacerdotal, pero con unos rasgos propios, ¿no? Y que además es la consagración primera, ¿no? Para que haya una segunda consagración, o sea de vida religiosa o sea sacerdotal, todos hemos tenido que pasar por esta primera consagración, que es la bautismal. Bueno, pues es muy importante que en esta ampliación y reconocimiento y conciencia de que los laicos somos parte activa en la evangelización, las familias religiosas con carismas que se han concretado especialmente en congregaciones y en estilo de vida apostólica, de vida religiosa con los consejos evangélicos, esta apertura ha traído una riqueza muy, muy grande, y a mí me parece que una profundización en lo que significa el carisma de verdad, lo que significa la evangelización para todos, el compromiso de todos, remar en la misma dirección. Y también ha traído una cierta dificultad, ¿no? Que es cuando yo, por ejemplo, empecé a estudiar teología, que ya estaba casada, ya tenía mis hijos, no los dos mayores, luego el segundo en el medio de todo ello. Yo me acuerdo que preguntaba a mis compañeros que por qué eran, yo qué sé, jesuitas o franciscanas o esto o lo otro. Y cuando la respuesta que me daban, pues esa respuesta misma la podía dar yo, ¿no? Pues para seguir al Señor, porque quiero estar con los pobres, porque, ¿no? En la forma de explicar. Yo digo, ojo, pues yo también soy eso. Entonces, me acuerdo que durante unos años había esa sensación de ¿qué más da ser laico que ser religioso? Si todos hacemos lo mismo y todos compartimos lo más importante, que es lo común. Bueno, pues cuando la familia aumenta,
la convivencia de diferentes estados lo que aporta, o sea, lo voy a decir además, lo voy a decir que a pesar de la dificultad y de los miedos que puede haber o que puede haber habido, realmente lo que aporta es que cada uno conozca mejor quién es. Es decir, la identidad, precisamente la identidad, se encuentra mucho en la familia porque en la familia hay otros miembros y en diálogo con otros miembros yo reconozco mejor quién soy yo, ¿no? Entonces, esas claves que habíamos visto al principio de pobreza, oración, caridad, comunidad familiar, van a adquirir notas particulares en cada, luego, estado u opción particular dentro de este paraguas común. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, de verdad, porque si no, no nos vamos a tratar bien unos a otros. Ahora lo voy a explicar mejor. Entonces, la pregunta siguiente sería, claro, todos luego nos podemos hacer la pregunta de cómo se vive y qué significa la pobreza en cada opción vital, dónde está el corazón de la oración en la opción vital de cada uno, cómo se vive y qué significa ser familia o ser consagrada en medio de la realidad familiar superior. Bueno, estas son preguntas importantes para que nuestra convivencia como familia con carisma conjunto o común tenemos que situarnos bien. Pasamos al siguiente. Si no conocemos lo propio de cada uno, tendremos la sensación de que todo es lo mismo y que las diferencias son secundarias, ¿no? Esto lo voy a explicar con un ejemplo. Bueno, creo que después, además, perdón, voy a mirar a ver si después tengo la frase. Sí, lo dice después ahí el Papa. Vale. Sí, bueno, ahí las imágenes que he puesto son distintas escenas evangélicas, ¿no? Jesús con los niños, Jesús con 2 discípulos, la familia de Nazaret. No sé si conocéis estas imágenes, son de la Vía Christi de Junín de los Andes, que son, está en un santuario salesiano, donde un escultor ha hecho en un camino en medio de ahí, de las montañas, pues escenas bíblicas con el rostro de los indígenas mapuches. Y a mí personalmente me gusta mucho porque son muy expresivas, con las manos grandes, con lo que sea. Entonces, simplemente lo que he querido aquí representar son escenas bíblicas, porque aun teniendo una imagen, digo, el Evangelio es absolutamente para todos. Y luego cada vocación particular y cada carisma, cada familia, tiene en su mesilla de noche, delante de su cama o en su corazón para discernir y hacer elecciones posteriores sobre obras y sobre lo que uno quiere hacer, sobre opciones, cuál es la imagen preferente o prevalente donde yo me siento identificada dentro de las escenas de Jesús, ¿de acuerdo? Probablemente un médico, pues el Cristo sanador será la referencia fundamental para su vida, ¿no? Y cada familia religiosa tiene una escena. Entonces, simplemente era para tenerlo en cuenta. Pasamos a la siguiente imagen. ¿Cómo generar vínculos fraternos respetando la identidad de lo que somos y generando una identidad común? Hay que conocer el corazón de cada opción o de cada situación de vida para relacionarnos mejor, para reconocernos unos a otros y para que haya armonía en la familia nueva. Es muy importante. Ese conocimiento implica generar vínculos auténticos porque estarán situados en la verdad. Y lo voy a explicar con la siguiente. Pasamos a la siguiente imagen. Las relaciones se van deteriorando cuando no ajustamos las expectativas respecto a lo que el otro puede dar y ofrecer. En esta relación entre laicos, laicas, de la misma familia, con que compartimos carisma, con religiosos y religiosas, a veces no es fácil porque cuando no conocemos bien el corazón luego de esa vocación particular, de cómo se encarna de forma particular en un estado o opción de vida, nos hacemos daño unos a otros, nos hacemos daño. Es que lo quería decir expresamente porque esto pasa.
para que la familia viva en armonía, hay que entender cuál es el eje configurador de cada opción vital. Voy a poner ejemplos personales para que así sea, para que así nadie se sienta aludido y se entienda bien a lo que me refiero. Cuando yo era jovencita, ¿no? Porque me casé bastante joven, tenía 22 años y con 23 ya tuve a mi primer hijo, ¿no? Entonces yo pues era muy comprometida con la parroquia y todas estas cosas. Y siempre he estado también en grupos, ¿no? No me acuerdo de cuándo no he estado en grupos y en comunidades. Bueno, cuando me quedé embarazada, como no había nadie de mi entorno, porque mi generación ya ha sido como la primera generación en la que los hijos se han tenido en edades más tardías, pues estaba yo ahí un poco solilla, ¿no? En este sentido. Y corría mucho el ideal de que las casas tenían que ser abiertas, que la vida no te tenía que cambiar, aunque tuvieras hijos, ¿no? Como romper un poco el molde de la imagen que de la familia biológica se tenía anterior. Cuando yo fui toda contenta porque me había quedado embarazada, eso hace muchísima ilusión, como podéis comprender, y yo fui a contárselo al sacerdote de la parroquia donde yo estaba. Este es un hecho real, ¿eh? Es un hecho real y no es de segundas, os lo cuento yo de primeras porque me pasó a mí. Y entonces yo le dije, vengo a decirte una buena noticia. Ah, vale, Dolly, ¿qué tal? Y me dice, ¿qué me cuentas? Y yo digo, que estoy embarazada, que voy a tener un niño. Y entonces la contestación fue, vaya por Dios. Y yo me quedé, imaginaos con 23 añitos, que yo además soy muy llorona, yo me quedé descolocada diciendo, pues, porque no sé, yo digo, ¿y eso? Es que las mujeres cuando ya empezáis a tener hijos, ya venís menos a la parroquia porque ya tenéis otros compromisos. Y yo me quedé, me vine abajo totalmente porque esta experiencia, posteriormente, acompañando espiritualmente a mujeres, la han tenido otras mujeres después de mí, ¿no? Mujeres que incluso, o sea, embarazadas, que venían a mí llorando, diciéndome que sentían que ya su compromiso cristiano era menor porque antes estaban metidas en muchas cosas y en muchos proyectos, ¿no? Y cuando se han quedado embarazadas o han tenido que atender a los hijos, pues claro, la distribución del tiempo, el eje que configura la vida, etcétera, etcétera, se transforma un poco, aunque uno tenga una vida muy abierta. Entonces, quiero llamar la atención sobre esto, porque me acuerdo que yo luego a partir de ahí tenía una experiencia que era que cuando en la parroquia había un sacerdote estupendo, muy majo, de estos así de cultura de otros lugares, ¿no? Aunque fuera español y que sale afuera para saludar a la gente, yo me escondía. Yo cuando terminaba la misa me iba corriendo porque digo, sé que me va a pedir algo que si le digo que no va a parecer muy mal, porque si le digo que es que tengo que cuidar a mis hijos, le va a parecer muy tradicional y muy antiguo, pero yo lo único que sé es que no llego a más. Lo único que sé es que no llego a más, porque si mi hijo ha estado llorando toda la noche, durante el día estoy agotada, o sea, ya me levanto agotada, ¿no? Y esa es mi obligación central, o mi vocación central, ¿no? Creo que se está entendiendo lo que digo, ¿verdad? Es decir, de hecho, una de las denuncias que el propio Papa Francisco dice, y esto ya se dice desde hace tiempo, es cuidado con, en estas relaciones estrechas que necesitamos y que queremos tener laicos, laicas, religiosos, religiosas, sacerdotes, cuidados si lo que no hacemos, si en lugar de potenciar y animarnos y estrechar los lazos unos a otros, potenciando el corazón de lo que somos, lo que hacemos es clericalizarnos todos o hacer religiosos y religiosas a los que no lo somos tanto. Y esto implica una labor de escucha, una labor de cuidado, una labor de acogida inmensa, porque si no,
nos vamos a quedar solo con grupos muy pequeños que, como dice aquí el Papa en la carta al cardenal Ouellet, dice: hemos generado una élite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en las obras de la Iglesia. Y hemos reflexionado poco en cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana. Tenemos que estar al lado de nuestra gente, acompañándolos en sus búsquedas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto os lo digo yo como laica, de verdad, de corazón, ¿no? Porque si no, a veces vivimos como que de verdad no nos da la vida, ¿eh? Es como o sea, no podemos vivir al ritmo y a los horarios de otros. En el caso, por ejemplo, particular de una persona casada que tiene además hijos, fijaos, ¿no? El eje sobre el que se configura la vida son las necesidades de los hijos. Y el horario de unos padres está configurado en torno a eso. Entonces, aquí lo importante es que, aun compartiendo modos, maneras, lenguaje, estilo, cariño, afecto, participación en obras y en proyectos, eso tiene que hacerse respetando el eje configurador de cada vida. Porque ese eje configurador es el que hace a cada persona discernir para, sobre ese eje que le ha dado Dios, que procede de Dios, tomar elecciones segundas y terceras y cuartas, ¿no? Voy a poner otro ejemplo y ya pasamos porque me parece que lo he dicho suficientemente claro y si no lo dialogamos, ¿no? Es decir, que incluso compartiendo, imaginemos, por ejemplo, proyectos donde se comparte la vida religiosos con laicos y con... O sea, si se pueden compartir muchas cosas, pero sin perder esto, porque hay vocaciones que proceden directamente de Dios. Cuidado, ¿no? Es muy importante. Yo he tenido, claro, como al compartiros, ¿no? Que yo he vivido, he dado ejercicios espirituales desde hace mucho tiempo y entonces, bueno, he estado en este ámbito espiritual y en acompañamiento espiritual y tal, ¿no? Y entonces una vez me compartió un compañero religioso que, como se dice, ensalzando mucho pues de alguna mujer que era muy comprometida porque siempre estaba en todos los retiros, porque siempre estaba en todas las cosas que se hacían, qué compromiso más grande tiene, incluso hizo los ejercicios de mes de ejercicios, ¿no? Es decir, había dejado a su marido y su familia para hacer el mes de ejercicios. Y eso es impresionante. Bueno, a mí no me impresionó cuando lo escuché, porque yo creo que en la vida lo impresionante no es lo que hacemos, sino si lo que hacemos es lo que tenemos que hacer y si eso responde a la voluntad de Dios. Sea una cosa muy simple, como hacer la comida, o sea una cosa como organizar un proyecto inmenso. Es que eso no es lo importante, eso no. Posteriormente se salió... Cuando digo a la luz, no es a la luz pública, sino que de forma así más interna y tal, que lo que le pasaba a esta mujer es que prefería estar fuera de casa que dentro, porque no tenía buena relación con su marido. Entonces ella estaba más feliz fuera que dentro. Entonces, cuidado, porque lo que hay que hacer en las personas es, o sea, y en una persona casada, por ejemplo, y os lo pongo como mi caso particular, a mí me encanta dar ejercicios, me encanta, gozo muchísimo. Pero en mi caso particular, la oración y el mundo espiritual tiene que ser para mí una ayuda para vivir mejor y encontrar a Dios en mi vida matrimonial. O sea, por eso a veces las diferencias están en el recorrido. Claro que hago vida de oración, pero en mi caso particular, la relación con Dios, digamos de esta forma más exclusiva de oración, tiene que ser para mí una ayuda para encontrarle radicalmente en mi relación esponsal y en mi vida y en mi ser madre. Bueno, esto es lo que quería transmitir. Pasamos a otra página. Y de ahí ya al infinito y más allá y con todo el mundo.
Formas de vincularse, ¿no? El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, creo que en alguna, a lo mejor he puesto algún número mal, me parece que a alguien le he escuchado que había algún error, pues disculpadme porque a lo mejor he ido muy rápido y no los he cogido bien. Pero entonces, teniendo en cuenta esto que os acabo de decir, como marco para ver estas formas de vinculación de unos con otros y de generar familia, pues cojo estas dos frases del Papa. Dice, los ritmos actuales son tan distintos a los que se vivían hace 30 años atrás que esto requiere imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas, más atractivas y significativas para los habitantes urbanos. O sea que estamos en un momento histórico de renovación, de creatividad, para acoger espacios nuevos. Segundo texto, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, estilos, horarios, lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Es decir, que todos juntos, teniendo en cuenta la necesidad de reajuste de costumbres, estilos, horarios, lenguajes, estructuras, estemos volcados en el hacia afuera, ¿no? En el mundo. Eso es muy importante también, ¿no? Pero también para que lo hagamos hacia afuera, es decir, no solo se trataría, os he contado esto de la forma particular que un casado tiene que estructurarse, porque si queremos atraer a otros y no tenemos en cuenta dónde está el corazón de su vocación, vamos a proponer cosas en horarios que las personas no van a poner, o costumbres que la gente no va a poder porque tiene su foco de configurador en otro lugar. Yo ahora os confieso, puedes ir pasando ya a la página siguiente, a la imagen siguiente. Estoy en un colegio mayor, ¿no? Soy compañera de Inma, Eibe y de Lucía del Colegio Vedruna, ¿no? Yo estoy en el Loyola. Para mí me cuesta un montón adecuarme a los horarios de los jóvenes y a veces hacemos cosas a las 10 de la noche y a las 11 porque es cuando están, pero es que si convocas a otras horas pues no van a estar, ¿no? Bueno, la vinculación en sentido amplio, no estructurado, pues con los votos o con otras fórmulas de vinculación. La vinculación tiene que ver con esos 4 elementos que hemos dicho. Bueno, la amplia viene después, perdón. Hemos hablado de la vinculación de la sangre, hemos hablado de la vinculación del afecto, a quien me siento ligado, hemos hablado de la vinculación en el espíritu, por el carisma y la fe, y la vinculación se realiza con espacios y puntos de encuentro, con momentos como este que estamos celebrando o compartiendo ahora, con lugares comunes, lugares emblemáticos que son lugares que nos convocan a todas, ¿no? Con lenguajes compartidos, ¿no? Hay un lenguaje jesuítico, hay un lenguaje vedruna, lo hay, yo desde fuera lo capto, hay lenguaje carmelitano, hay lenguaje, ¿no? Y hay vinculación por responsabilidades compartidas, ¿no? Hoy en día ya se ha avanzado muchísimo en muchas instituciones que eran de vida de la congregación, donde hay en puestos directivos y de decisión, pues laicos y laicas, ¿verdad? Responsabilidades compartidas. Pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces, algunas claves, ¿no? En esto ya voy a ir muy rápido porque me quedan 5 minutos y luego compartimos algunas cosas de algunas iniciativas que conozco yo y que simplemente las quiero poner aquí para dar pie a que vosotras, ¿no? En este rato que luego queda, compartáis otras, ¿no? Que simplemente es yo como el pistoletazo de salida de algunas que conozco y que probablemente conoceréis vosotras también, para ver por dónde está soplando el espíritu, ¿no? Pero antes, algunas claves espirituales para que esta vinculación sea evangélica también, como hemos dicho antes, pero que estén presentes en todo ese tipo, ¿no? Incluso en la vinculación por afecto o a distancia o como sea. La ayuda... Doli,
Te damos 5 minutos más, que has empezado un poquito más tarde, o sea que puedes hacer hasta el 5 y 10. Vale, gracias, Teo. Vale. Ayudarse mutuamente. Creo que en un momento os dije, en alguna de las frases que he recogido de vuestra página web lo de el mutuo, la reciprocidad. Esto es muy sanador y muy curativo en las relaciones entre nosotros. No soy solo yo el que ayuda, el otro también. Entonces, este ayudarnos es el mutuamente, fundamental. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. La ayuda mutua, ¿no? De laicos, laicas a religiosos, religiosas. El sacerdote con sus fieles, el fieles al sacerdote, los fieles. Los pobres y marginados a los que atendemos y ellos a nosotros, porque somos un correctivo y un enriquecimiento mutuo. Entonces, esto exige bidireccionalidad y esto implica cambiar ese discurso de laicos, laicas que colaboran con nosotros a también decir y nosotras colaboramos con iniciativas de laicos y laicas. Pasamos a la siguiente, ¿no? Compartir proyectos, ¿no? Como hay un texto muy bonito de los macabeos, ¿no? Lo que cuando luchaban contra Antíoco IV, contra los griegos, dice, ¿no? Eran las luchas macabeas, decía, en persona tomó él primero las armas y exhortó a los demás a que juntamente, ¿ves? Otra palabra de compartir, juntamente con él afrontaran el peligro y auxiliaran a sus hermanos. Y ellos se lanzaron juntos con entusiasmo, ¿no? Bueno, pues tener proyectos juntos ayudan mucho a concretar y generar dinámicas nuevas. Nos sacan de nosotras mismas. Bueno, he puesto nosotros, lo tenía que haber puesto en femenino, perdonadme. Y nos lanzan hacia el mundo. Y siendo conscientes que en todos los proyectos tiene que haber liderazgo, o sea, siempre tiene que haber liderazgo de alguna persona o varias personas o un grupo que es más líder, que tira de los demás, desde una vinculación fraterna. Y es muy bonito que los proyectos generan conversación, porque si no acabamos hablando siempre de lo mismo. Yo con los jóvenes lo veo, es decir, para sacarlos de sí mismo y para generar vínculos de confianza, generemos contextos nuevos compartidos, porque así hablaremos de otras cosas. Pasamos al siguiente. Pedir perdón y perdonar. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Perdonar y ser perdonado con sencillez. Yo, la primera vez, bueno, no sé, voy a concretar menos para que nadie... Pero a lo largo de mi vida, en grupos, comunidades y tal, ha habido muy pocas veces, con los dedos de la mano, que el religioso, la religiosa o el sacerdote haya venido expresamente a la comunidad, al grupo, a pedir perdón por algo que haya, por un error que haya cometido, lo que sea. No pasa nada, no solo no pasa nada, sino que ganamos en grandeza espiritual ante los demás cuando lo hacemos. Entonces, nos tenemos que cultivar y formarnos en reconciliación. Y tenemos que recuperar el espíritu de la corrección fraterna, pero la auténtica, ¿no? No la de echarnos los trastos. Y por último, el último rasgo, la fraternidad local. Es decir, Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes, en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos, convivir. Luego la fraternidad, la familia universal, hay que concretarla en convivencia, ¿no? No solo en tener obras donde estamos aquí en convivencia, ¿no? Bueno, vosotras vivís en comunidad, ¿qué os voy a decir yo? Pero esa convivencia se puede abrir a otros, pienso yo, ¿no? Yo creo que una de las claves espirituales de los signos de los tiempos de hoy es la apertura de las comunidades a personas
que en principio son ajenas a lo nuestro, digamos, ¿no? Para justamente generar familiaridad con los distintos a nosotros, porque esa es vocación nuestra, ¿no? Y eso siempre va a generar ambigüedad de espacios y de las distancias, siempre, ¿no? De dónde están los límites, de si perdemos identidad o no. Pero yo creo que ganaremos en corazón, ¿no? Dice el Papa, la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Y nuestra misión en este mundo que a veces nos hace más cercanos, pero no más hermanos, es hacernos hermanos. O bien de forma cercana física, abriendo nuestras casas, o bien de corazón, generando vínculos de forma más en la distancia. Siguiente. Ahí, sí, no, esto ya, sí, esto lo pasamos, no pasa nada. Os comparto simplemente ya en estos 5 minutos algunas experiencias que digo, por conocer la variedad, las conocéis probablemente todas, pero quería así dar pie para conversar, ¿no? Y por dónde va el espíritu. Bueno, os comparto en primer lugar, que lo he apuntado aquí, líneas o ejes transversales espirituales que están presentes a lo largo ya del siglo XX y que forman parte de por dónde van las cosas, ¿no? Un eje, una palabra propia del siglo XX, compartida por todas las familias y que de alguna manera tiene que estar presente o en nuestros discursos, en nuestra manera de entender y de formar familia, es la palabra liberación, que se concretó en teologías de la liberación en las distintas culturas, África, Asia, Latinoamérica, por supuesto, pero es la experiencia familiar, la experiencia del hecho de compartir familia con otros, tiene que ser una experiencia liberadora. Esta experiencia liberadora se da en culturas marginales o que han estado marginadas y en la inculturación y en colectivos que han sido marginados hasta ahora, sobre todo y mucho la mujer. El tema de la mujer ya no se puede soslayar. La introducción de lo femenino, de la feminidad en toda su riqueza y pluralidad, porque también el mundo de lo femenino es plural, tiene que estar ya presente, incluso en los carismas más masculinos. Tienen que tener en cuenta la mirada de la mujer. Otro eje transversal que atraviesa el siglo XX es el tema del silencio. Frente al ruido, generar espacios de espiritualidad profunda y de silencio. Y ahí hablaba alguien de experiencias orientales. Otro eje transversal que tienen que ser nuestras familias, nuestras casas, tienen que ser casas de reconciliación. Ante un mundo tan herido, ante estructuras familiares en las que la gente está tan herida, tan desestructurada, tenemos que organizar, que generar espacios familiares de familias nuevas donde la reconciliación se haga presente, ¿no? Y esto en plan sencillo, acogiendo a personas que han sufrido o que sufren la desestructuración familiar, o en plan constitutivo de una congregación, o por ejemplo la comunidad ecuménica de ETS, es una comunidad que el núcleo de su comunidad es la reconciliación. Otro eje transversal es la ecología, ¿no? La ecología. Y quería compartir, no sé si conocéis o habéis conocido algunas, el movimiento Cinturón Verde, que lo puso en marcha Wangari Maathai, que era de Kenia, murió hace muy pocos años, y ella organizó un grupo de mujeres. Ella no era, o sea, recibió educación cristiana, pero ella decidió no perder su tradición animista o tribal. Entonces, se vivía en clave cristiana, pero en diálogo con su propia tradición, de su familia, y organizó grupos de mujeres para plantar árboles, ¿no? Y era la mujer árbol, la llamaban. Y la clave del servicio. Hoy en día, creyentes y no creyentes no entenderían familias que se llamen evangélicas que no vivan la vida en clave de servicio.
Y me venía, por ejemplo, la figura de Dorothy Day, que siendo laica, estos son claves para todos. Dorothy Day, ¿no? Esta mujer norteamericana, sé que siendo laica, ella quería haber tenido una familia grande y no la tuvo, tuvo varios abortos, tuvo varias relaciones, tuvo una vida muy intensa, hasta que tuvo un acercamiento al cristianismo, vivió en pareja y tuvo una hija, y solo tuvo una hija, y luego en la profundidad, gracias a la maternidad, ella encontró la vocación cristiana, curiosamente, pero luego ella fundó las casas de la hospitalidad, donde ella vivía como hermana con la gente sin hogar, ¿no? Y luego vivió la familia biológica, porque su hija tuvo como 9 hijos, y vivió esa faceta como abuela. O sea, una mujer que la familia biológica la vivió sobre todo como abuela, pero que vivió el ser hermana con los sin hogar fundando las casas de la hospitalidad. Bueno, en España hay muchas experiencias, algunas muy antiguas, por ejemplo, como la de Pueblo de Dios, ¿no? Os digo que os cuento algunas que nos pueden gustar más o menos, que pueden ser conforme a nuestra sensibilidad o no. Eso es secundario. Lo importante es ver, ¿no? Esa fluidez, del espíritu, ¿no? Esos márgenes. El Pueblo de Dios es la historia de una familia que sobre todo entienden la experiencia de Dios a través de la música, y nace el grupo de pueblo de brotes de olivo, ¿no? Y ahí van cantando y nos han marcado a una generación las canciones de brotes de olivo, como ahora nos están marcando las de Ain Karem a muchas personas de iglesia. Bueno, pues es una familia biológica, y no tienen estatutos ni tienen reglas. Allí en Huelva reciben a la gente y hacen retiros. Siguiente experiencia para recordar. Villa Teresita, que supongo que algunas conocéis, porque he visto que algunas de vosotras habéis abierto vuestras casas y vivís en comunidad con inmigrantes. Villa Teresita, ¿no? Que Inma Soler es esta religiosa que es la responsable regional, somos amigas, nos llevamos bien, estuvo aquí el otro día en el Colegio Mayor, y Villa Teresita desde su raíz, somos muy reciente, en 1942, sobre todo se dedican a acoger en su casa, o sea, es decir, ellas desde siempre, su casa es la casa compartida con las mujeres, sobre todo, que han sufrido la trata y la explotación, y que viven con ellas. Es decir, la comunidad de las de Villa Teresita no son ellas, todas ellas, son ellas. Las mujeres que reciben y las que han hecho los votos, la comunidad son ellas, todas ellas, ¿no? Juntas. Y de hecho, Isabel Garballo, la fundadora, les dijo también eso, ¿no? Tenéis que ser la familia de aquellos que no tienen familia. Otra experiencia, siguiente experiencia. Carismas que se ensanchan, esa expresión de Dolores Aleixandre, que también somos muy buenas amigas. Las famosas comunidades, las comunidades intercongregacionales es otro viento del espíritu nuevo, como la comunidad de Tetuán a favor de los migrantes, donde conviven religiosas de la Compañía de Teresa, de Jesús María, o antes las de las BIS, ¿no? La 1 y 2 de inserción social. Yo he conocido, bueno, Dolores estuvo en una de ellas, ¿no? Y conviven religiosas. A mí esto me parece, a mí me encantó como laica decir, qué bonito es preservar a lo mejor el carisma particular, pero tener la capacidad de generar una casa común de familia donde juntas ponemos al Señor en el centro sin perder lo propio de cada una. Esto me parece un soplo del espíritu precioso. Siguiente experiencia. La clausura abierta. Esta es otra tendencia que hay, que se está abriendo paso muy grande, porque la idea que siempre tradicionalmente hemos tenido de los monasterios de clausura es que es el torno, ¿verdad? Y que son muros inaccesibles, y sin embargo la tendencia ya con iniciativas desde hace tiempo son que los monasterios de clausura se abren, que las liturgias que hacen son abiertas para la gente de fuera, que incluso ya se organizan retiros, que ya hay familias vinculadas a monasterios, etcétera, 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 ¿no? Una de las fotografías es de las trinitarias de Suesa, que además han, yo creo que renovado, dando frescura a la liturgia, y la otra es de la familia de laicos vinculados a Santa María de Huerta.
Siguiente, las comunidades sostenibles que están ahora también poniéndose en marcha, que tienen como eje central generar casas, o sea, digo físicamente casas, o sea, que la propia casa esté ordenada ecológicamente y de forma sostenible, en consonancia con la Laudato Si, con huertos ecológicos, con cambios de hábito, con retiros y dar ejercicios en esta clave, con Pascuas ecológicas. Ahora, por ejemplo, en la Compañía de Jesús hay una comunidad apostólica en Valladolid, que es de la compañía, pero en ella hay un matrimonio de Brasil, es el que lo está poniendo en marcha de forma más activa. Entonces, están ahí con puntos de encuentro de convivencia, un jesuita, Félix Revilla, con una familia y con otra persona que es laica soltera, con esta clave de generar pues esta visión ecológica, ¿no? Para luego contárnoslo a los demás a ver qué podemos hacer. Y creo que me he quedado aquí, no me acuerdo si he añadido Cristo que estará la última, porque compartiendo, como he dado algunas jornadas para personas misioneras agentes, los que se van a otros países, pues simplemente recordar que también hay muchos laicos como CASA, la organización no gubernamental integrada por laicos, que son los que tratan de también ir a otros países para lugares de marginación, especialmente del sur, o CASA es sobre todo para países del sur, donde también se van a vivir con los más pobres, ¿no? Así que, bueno, iniciativas, impulsos del espíritu que dan mucha esperanza, que pues ahí están. Por mi parte aquí termino. Gracias infinitas por vuestra paciencia. Si algo ha sido de ayuda me alegro infinito y sobre todo deseando escucharos ya a vosotras.